la revelación. Es decir, que no somos capaces nosotros de conocer a Dios por medios propios, sino que es a través de su revelación que Dios ha permitido y Él le ha placido que lo conozcamos. Amén. Como dice acá este punto, la gloria de Dios es evidente en todo lo que nos rodea. Ha sido mediatizada por la creación de Dios. ¿Se acuerdan cómo le llamamos la semana pasada a este punto? La gloria de Dios es evidente en todo lo que nos rodea. Es decir, no hay forma de que ningún ser humano de cualquier cultura pueda decirle a Dios: Señor, yo no te pude conocer, yo no sabía que existías, yo nací y como no te vi, me volví ateo. ¿No? Me vivo. No. Gerson, por ejemplo. Dime, ¿qué significa el punto 2? ¿Cómo le llamamos? ¿Qué tipo de revelación es? Acuérdate de cómo se llamaba la clase anterior. Es una revelación mediata, pero la revelación mediata está dentro de ¿qué tipo de revelación? General, amén, o natural. Entonces, mediatizada, ¿qué significa mediatizada? Que Dios a través de un medio, ¿no? A través de un medio nos ha permitido conocerlo. El ser humano, los principios de la filosofía, por ejemplo, vienen con los por qué, ¿no? Los por qué. Un ser humano antiguo de cualquier cultura se paraba y miraba al cielo y veía a la luna y decía, uno podría haber dicho, un Dios soberano y todopoderoso creador ha puesto toda esta creación y esa esfera blanca ahí, porque él no sabía que era un satélite de la Tierra. 2 podía haber dicho, la diosa luna. Podía crearle una deidad a este objeto. Y la 3, ¿qué podría decir? El dios de la luna. Y eso se llama politeísmo. El dios de la luna, el dios del río, el dios de la familia. El dios, claro, los politeísmos. Y ese es un problema que es intrínseco en el ser humano. Parte de la idolatría del corazón del ser humano es que tendemos a ser politeístas, aún estando en una cultura cristiana como la que nosotros vivimos, como llamémosle una cultura de occidente. Siempre tendemos a crear ídolos, varios ídolos. 3, los seres humanos son religiosos por naturaleza. Como vimos en el punto 2, entonces, no hay ser humano que no tenga una fe o una base epistemológica de su fe, ¿no? O sea, una base de razón. Yo creo por algo en una deidad, ¿no? Tengo una razón. Puede ser mi corazón idólatra o la revelación de Dios que me ha mostrado el verdadero Dios. Dios implanta ahora, dice, en todos los seres humanos un conocimiento innato de Él. En ese consiste la revelación inmediata. ¿Cómo podemos ver ese conocimiento innato en nosotros? A ver, Walter, ¿a través de qué? La revelación inmediata, por ejemplo. El punto último. Antes que te quedes dormido con los ojos abiertos, yo había dicho, Dios implanta en todos los seres humanos un conocimiento innato por la conciencia. La conciencia, gloria a Dios, amén. La conciencia, muy bien. Esto es más o menos un resumen de lo que vimos la semana pasada. Introducción, vamos a leerlo. ¿Quién nos puede leer en voz alta? Yo. Ya, de acuerdo. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Amén. En la Valera, esta es la versión Biblia de las Américas. En la Valera dice por el Hijo. Acá dice por su Hijo, pero en el original dice por Hijo. Así como a veces tú hablas en castellano, Dios se expresa a través de Hijo. Pero ¿qué quiere decir esto en realidad? Que Cristo es la más grande, perfecta revelación de Dios. Y a través de Cristo es que nosotros vamos a poder ver esta revelación que se llama la revelación especial. La revelación especial. Cristo es la revelación especial perfecta. El Cristo se ha manifestado en las Escrituras, incluso durante el Antiguo Testamento, de muchas maneras, no solamente a través de la palabra de Dios, sino a través de Él mismo. De maneras que el Mesías, o sea, Cristo, era visible antes de su encarnación. La palabra dice que a Dios nadie le vio jamás. ¿Cuál es la única forma de ver a Dios? A través de la imagen del Dios invisible. Porque Cristo no aparece en María. No es que ahí recién su cuerpo le fue formado, pero el Logos, el Hijo, existió eternamente, coeternamente con el Padre.
Vamos a leer varios versículos. A ver, ¿quién me ayuda? Con Génesis, capítulo 3, verso 8. La Biblia nota la apariencia de Dios en forma física muchas veces en el Antiguo Testamento. Me olvidé tomar mi brebaje. Corte. Que eviten los Eso me edita. A ver, ¿quién lo puede leer? Génesis capítulo 3, verso 8. A ver, Denis. Ya. Génesis 3, 2. 8. Génesis 3, 8. 3, 8. Ahí dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Amén. El hombre ya estaba caído aquí. Sí. ¿Ya? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Paseándose. Paseando. ¿Lo podían haber visto a Dios caídos cara a cara? No. ¿A quién estaban viendo? A la imagen del Dios invisible. Cristo. Recuerda que es Dios Padre, nosotros creemos en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. 3 personas, un Dios. Acuérdate de eso. Vamos a Génesis capítulo 18, verso 1. Otro voluntario, como Gigi, por ejemplo, por favor, léelo. Génesis capítulo 18, verso 1. Verso 1. 18. Sí. Después le pareció Jehová en el encimar de Mamre, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Interesante, ¿no? ¿Puedes repetirlo? Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Amén. Se le apareció Jehová. Cuando vemos este tipo de apariciones, son del ángel de Jehová, también que le llaman en el Antiguo Testamento, el ángel de Yahvé. Apunten esto para que se acuerden, es el Cristo preencarnado. Así es. El Cristo preencarnado, que también se le puede llamar el ángel de Jehová, el que muestra a Jehová, el mensajero de Jehová. No es solo un simple ángel que llega, ¿no? Como el que sí fue, por ejemplo, el ángel que se acercó a María, ¿no? No, cuando habla del ángel de Yahvé es la misma manifestación y lo vamos a seguir viendo en estos textos, ¿no? Vamos a seguir viéndolo. Cómo es que Dios se revelaba a través de sí mismo, ¿no? De la persona del Hijo, desde la eternidad, incluso en el Antiguo Testamento ya con la caída del hombre. Vamos a el libro de Éxodo, capítulo 3, verso del 1 al 4. Ajá, capítulo 3, verso del 1 al 4. ¿Quién lo puede leer? A ver. Ya, hermano. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces dijo: voy a ir a ver esta grande visión, porque es que la zarza no se quema. El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Amén. Wow, maravilloso, ¿no? Esta es la aparición de Dios a Moisés, pero dice que ¿quién se le apareció? El ángel de Jehová. Es algo que Moisés podía ver. ¿Te das cuenta? Ese es importante para que aprendamos este tipo de enseñanzas acerca del Cristo preencarnado y de la diferencia entre las personas del Padre y el Hijo, incluso en el Antiguo Testamento. Cuando hablas con una persona que es antitrinitaria, te va a servir mucho para que lo ayudes a encontrar la verdadera fe. Es importante por eso que nosotros nos preocupemos por aprender eso. Si quieren, después de la clase, más tarde les mando más material que tengo en mi computadora. Hasta tengo un sermón enterito de un profesor que se llama Francisco La Cueva, con el cual no podré estar de acuerdo en muchas cosas, pero es una cristología maravillosa. Él y su discípulo Samuel Pérez Millos lo explican de una manera tan simple pero tan profunda que no lo he visto ningún reformado. Es cristología. En otros temas no estamos de acuerdo, pero en cristología sí. Es ya lo importante, ¿no? Estar de acuerdo en lo que es el Mesías Cristo, ¿no? Entonces vemos aquí que el ángel de Jehová se aparece de una forma visible a Moisés, mostrándonos entonces cómo Dios
anota la apariencia de Dios en forma física, como dice acá muchas veces. El capítulo 34, a ver quién lo puede leer, versos 5 al 7. Sí, 34. Capítulo 34 del libro de Éxodo, versos del 5 al 7. 34, 5 a 7. Sí. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Este texto que lo usan mal algunos hermanitos que hablan de ciertas maldiciones generacionales, no tiene nada que ver con eso. Lo que quiero hacer énfasis es en esto. Jehová comienza a adorar a Jehová. Acá vemos dos personas. Una persona, Yahvé, que alaba a Yahvé. ¿Pero por qué? Porque en realidad muchas veces confundimos que Jehová es el nombre del Padre. Pero Yahvé es el Dios trino. Así que el Hijo es Yahvé. Y eso lo vamos a ver también en Zacarías, que lo puede leer, capítulo 3, verso 2. Cómo vemos que Jehová habla de Jehová. No es que sea un Dios egocéntrico que dice, no voy a adorar a mí mismo, ¿no? Como muchos pasajes como estos los pueden tomar los hermanos, bueno, no son hermanos, pero los que creen que son cristianos, que se llaman unitarios, y dicen, ya ves, se está hablando a sí mismo. Es imposible que te ores a ti mismo, ¿no? Pues Dios no es inconsistente, sino que es la persona del Hijo adorando al Padre, el Logos adorando al Padre. Vamos a Zacarías. Hay que leer toda la Biblia porque no digan, ¿dónde queda eso? Hay que avisar a la ficha. Zacarías capítulo 3, verso 2. A ver. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová te ha escogido, a Jerusalén te reprende. Amén. Sí, más. Sí. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Amén. Esta es una visión que tiene Zacarías acerca de Josué, el cual estaba con ropas sucias, ¿no? Y Satanás acusándolo, pero Josué está dentro del pacto con Dios y el Señor no va a aceptar las acusaciones de Satanás, así que lo manda a vestir con ropas de fiesta. Así fuimos nosotros también recogidos del mundo cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos ha vestido con ropa de boda, ¿no? Como dice una canción, como es una ropa de misericordia y un anillo de gracia, ¿no? A ver, ahí vamos a otro texto, en Zacarías también, capítulo 12, verso 10. ¿Quién lo puede leer? Tienen que ayudar si no me pongo a toser. Verso 10. Y con esto vamos a confirmar que estamos hablando de la persona del Hijo. Sí, capítulo 12, verso 10. ¿10? Sí. A ver, ¿lo tienes? ¿Quién lo puede leer? George, a ver tú que estás emocionado. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Wow, este texto es muy importante que entendamos porque es un texto que es interpretado por el Nuevo Testamento como que es Dios, el Hijo, el que es traspasado. Porque acá parece que fuera el Padre, ¿no? ¿Cómo lo vamos a traspasar a Yahvé? Pero vamos a Juan, capítulo 19, donde habla acerca, desde el 31 hasta el 37,
habla del traspaso del cuerpo de Jesús por parte de los soldados romanos, pero vamos a leer solamente el 36. ¿Ya? Dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo, donde habla promesas de Éxodo capítulo 2, de Números. Y dice, y también otra escritura dice, o sea, mira cómo aquí el evangelista interpreta el Antiguo Testamento y dice, acerca de Zacarías, mirarán al que traspasaron. O sea, cita el Antiguo Testamento. ¿De quién está hablando? Del Cristo preencarnado. Cristo es el que le está diciendo, y ustedes mirarán al que traspasaron. No es el Padre, ¿no? Porque al Padre nadie lo ha traspasado. ¿Ves la diferencia de personas? A pesar que dicen Jehová, Jehová, no significa de que son dos Jehovás, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un Yahvé, un Dios, un Yo soy, un eterno, el gran Yo soy. Vamos a leer una historia bastante larga, pero quiero que la leamos para poder entender también otra manifestación clara y profética acerca de lo que es el ángel de Jehová. Vamos a Jueces capítulo 13, verso 1, 23. Incluso a veces me olvido, y yo también lo pongo como ejemplo de que un ángel natural visitó a los padres de Sansón, pero no es un ángel nada más, ¿no? Algunos hermanos que hablan, que creen en hablar en lenguas y esas cosas, yo les ponía este ejemplo, ¿no? ¿Acaso cuando el ángel se le apareció a los padres de Sansón, le dijo, hey, Manoah, no, sino que le habló un idioma, Amán? Pero me he dado cuenta que estudiándolo bien no es un ángel natural. Vamos a leer Jueces capítulo 13. Es una historia de los padres de Sansón. Para no leerlo todo, porque depende de muy largo, o si es involuntario que lo leas todo. Sí. Yo leo. Ya, dale. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Sora, llamado Manoah, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a donde estaba su esposo y le dijo, un hombre de Dios vino a donde yo estaba. Por su aspecto imponente parecía un ángel de Dios. Ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba, pero me dijo, concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni de comer nada impuro, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. Entonces Manoah oró al Señor, oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Dios escuchó a Manoah y el ángel de Dios volvió a aparecer a la mujer, mientras ésta se hallaba en el campo, pero Manoah, su esposo, no estaba con ella. La mujer corrió de inmediato a avisarle a su esposo, está aquí, el hombre que se me apareció el otro día. Manoah se levantó y siguió a su esposa. Cuando llegó a donde estaba el hombre, le dijo, ¿eres tú el que habló con mi esposa? Sí, soy yo, respondió él. Así que Manoah le preguntó, cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse? El ángel del Señor contestó, tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Ella no debe probar nada que proceda de la vid, ni beber ningún vino, ni ninguna otra bebida fuerte. Tampoco debe comer nada impuro. En definitiva, debe cumplir con todo lo que le he ordenado. Manoah le dijo al ángel del Señor, nos gustaría que te quedaras hasta que te preparemos un cabrito. Pero el ángel del Señor respondió, aunque me detengan, no probaré nada de tu comida. Pero si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor. Manoah no se había dado cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Así que le preguntó, ¿cómo te llamas para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra? ¿Por qué preguntas mi nombre? Replicó, es un misterio maravilloso. Entonces Manoah tomó un cabrito junto con la ofrenda de cereales y lo sacrificó sobre una roca al Señor.
Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. Al ver eso, Manoa y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros. Y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Amén. Digamos, sí, faltan dos. Estamos condenados a morir, le dijo a su esposa, hemos visto a Dios. Pero su esposa respondió, si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereales de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas ni anunciado todo esto. Amén. Wow, qué maravilloso. Para empezar, vemos que el ángel cuando se aparece le dice, yo soy. Aunque ahí en la versión dice, yo soy yo, ¿no? Pero esta declaración de yo soy implica mucho acerca de Dios. Dos, da otra pista cuando dice en el verso 18, el ángel de Jehová, ¿por qué me preguntas mi nombre si es admirable? Ningún ángel es admirable. Ningún siervo del Señor era admirable. El único ser admirable era Dios. Dios mismo en el Antiguo Testamento. Entonces, como dicen ellos a darse cuenta que este ángel no era un ángel cualquiera. Y luego cuando hace el sacrificio, cuando la llama subía en el altar, el ángel de Jehová subió en la llama en el altar ante los ojos de Manoa y su mujer, haciendo como una prefiguración del sacrificio que tendría que venir, ¿no? De Cristo en el Nuevo Testamento. Como dice el libro de Hebreos, la cruz es nuestro altar, ¿no? El altar en el cual el Cordero ha sido sacrificado. Da risa porque para la cultura judía, la mujer generalmente era digamos, en segundo lugar en cuanto a opinión, en cuanto a reacción. Pero acá vemos que la mujer es la que pensó mejor, porque Manoa estaba que se moría de miedo y decía, porque la ley lo dice, que nadie puede ver a Dios, el que ve a Dios muere. Sin embargo, él no discernía que había visto al ángel de Jehová, a la imagen del Dios invisible, al Cristo preencarnado. ¿Te das cuenta? Porque ellos vieron todas las señales de la deidad de este ángel, que no era un ángel normal, ese era Dios. Incluso les pidió que hagan sacrificio, un ángel no les pide que le hagan sacrificio. Entonces la mujer le dice, ¿no? Si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ¿no? O sea, tranquilo, compadre, ¿no? Entonces aquí vemos una manifestación mucho más clara acerca de esto, ¿no? Y para terminar vamos a leer Isaías capítulo 9, verso 6, para terminar este punto, donde es una de las profecías mesiánicas acerca de la venida de Cristo. Y justo ahí vamos a ver más completo el nombre de admirable. Lo leo. Sí, bueno. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Recuerda que al Mesías también se le llama Padre eterno por cuanto él es Yahvé también, es parte del Dios trino, es trinitario y es también creador de todo. Nosotros tenemos una paternidad de creación con él. Bueno, él tiene para con nosotros. Pero acá él dice, acá hay una palabra que a veces está mal traducida en las Biblias, que también he visto algunos profesores de griego lo corrigen, y es que no es admirable, consejero, sino que es admirable en el aconsejar. Pero también se podría decir, no es que es admirable en la consejería bíblica, que se vas a pedir consejitos. No, es admirable en su decreto. Recuerda que la palabra el consejo de Dios quiere decir su voluntad, su determinación o su voluntad determinativa. Él es admirable en su voluntad determinativa, admirable en cuanto decreta algo, en que él hace lo que le place, porque es el rey, ¿no? Esto también le da un signo de realeza, ¿no? Admirable en el aconsejar. Y este ángel primero les pide que le hagan un sacrificio, desde ahí te das cuenta que no es un ángel, ¿no? Si fuera un ángel, entonces Manoa y su esposa eran unos idólatras, estaban con un ángel caído. Pero no era así, ¿ves? No era así. Era el mismo Dios, el Cristo preencarnado, delante de ellos. ¿Amén? ¿Alguna pregunta acerca de este punto, acerca de Cristo preencarnado? Bueno, igual les voy a mandar el sermón del profesor Lacueva. Bueno, es una clase acerca de este tema porque es bastante amplio y a veces tienden a confundirse a mucha gente. Pero en cuanto lo entiendan bien, van a poder ayudar incluso a muchos testigos de Jehová o a hermanos unicitarios que no entienden esto, para que
puedan venir a la verdadera fe, ¿no? A nuestros hermanos humanos. Vamos, en segundo lugar, la Biblia anota a Dios hablando a su pueblo en sueños. Y algunos van a decir, uy, el pastor se volvió carismático. Estamos hablando del Antiguo Testamento, acuérdense. Y todo tiene que ver por algo. Toda la revelación de esta manera, estamos hablando especial, también es esto. ¿Te das cuenta? Primero, Cristo no es revelación natural, es la revelación perfecta, es especial. Dos, el Cristo preencarnado, o sea, las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento no es revelación natural. ¿Por qué? Porque la revelación especial siempre le es dada a determinadas personas, no es para todos. El corazón que es carnal no entiende lo espiritual. En cambio, la revelación natural la entiende un cristiano o un ateo, ¿no? Simplemente el ateo ve el cielo, ve el universo y decide negar a Dios, pero ahí está. Él se da cuenta que hay un creador, que no es cosa de la fantasía o de la casualidad, sino es cosa de la causalidad. Que hay una causa detrás de todo esto, ¿amén? Y esa causa es Dios. Vamos a ver entonces cómo el Señor le habla a su pueblo en sueños y visiones. Y el más carismático de todos va a leer. Walter, Génesis capítulo 28, verso 12. Hola. 28, 12. Sí. Dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. La famosa escalera del cielo, ¿no? Que Dios ha mostrado generalmente cómo se une el cielo con la tierra a través de la escalera. Como dice la canción de Led Zeppelin. Pero ¿qué significaba esta escalera? Esto era un sueño de Jacob en Betel, ¿no? Él estaba soñando y Dios le estaba mostrando a través de esto que a partir de ahí él formaría un gran pueblo y que a través de sus generaciones vendría quien conecta el cielo con la tierra. La bruja de Endor, ¿se acuerdan de la historia de Saúl? Ella ve lo mismo. ¿Endor? No tiene nada que ver con la luna de Endor. Pero sí se llama, la bruja de Endor. Ella puede ver eso, ¿no? Cuando hace hizo su pitoniza, hizo su brujería, primera vez en su vida que le sale y se asustó. Uy, ahora lo estoy estafando, dijo, ¿no? Y salió. Pero lo que estaba viendo no eran dioses que suben y bajan del cielo, era lo mismo que vio Jacob. Se abrió, digamos, una puerta al cielo para que solo por única vez, y una excepción, no la regla, Dios condenara al rey Saúl a través de las palabras de Samuel, ¿no? Le envió a Samuel para que le diga, mañana estarás tú junto conmigo. Y con esto Samuel se condenó. Entonces es lo mismo que estamos viendo. Saúl. Entonces, vamos a mismo libro de Génesis, capítulo 37, verso 5. Un voluntario para que lo lea. A ver, Smith. No lo busco todavía. 37. Verso 5. Yo. A ver, hermanita. Ya, hermano. Dale. 5. 7 Verso 5. Y Al siguiente. soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Bien conocidos los sueños de José, ¿no? Bien conocidos. Y acá te das cuenta que incluso Dios permitía en su soberana voluntad que algunos no creyentes soñaran, ¿no? Por ejemplo, Faraón soñaba, Nabucodonosor en el libro de Daniel soñaba, y no eran sueños vanos, porque luego eran interpretados si hiciera una profecía real. ¿Puede un no cristiano sin el Espíritu Santo dar don de profecía? Pero hay veces que sí, porque no es que venga intrínseco de él. El gran error de cualquier cristiano es creer que los dones del Espíritu son de parte de ti. Por eso no existe, yo soy profeta, dicen. ¿Así? No, ¿ves? Los dones del Espíritu Santo son un regalo de Dios y él lo puede usar hasta el profeta Balaam. Falso profeta, brujo, y lo usó a Balaam, ¿verdad? Para que veas, eso es externo de nosotros, es de Dios, es una prerrogativa de Dios el darnos esos dones. No tiene nada que ver con algo que tú te lo merezcas, ¿no? Por ejemplo, he visto por ahí, bueno, no quiero entrar en ese tema, pero me parece ridículo, escuela de profetas, ¿sabes? En serio. Ya, sigamos mejor. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5. Yo. ¿Sí? Ya, leen. 3:5. Sí, Primera de Reyes, capítulo 3. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Amén.
una vez más, el Señor se revela en sueños a nuestro amigo Salomón, y Salomón bien pide la sabiduría, ¿no? Como ya sabemos. Bien pide la sabiduría que no usó. Y destruyó el reino, y por eso su hijo Roboam destruyó todo, dice la Biblia. ¿Qué significa eso? Que así con los dones del Señor, si nosotros nos alejamos de Él, no vamos a usarlos para bien. De repente hizo una muy buena economía, hizo una muy buena infraestructura, nadie nos atacó en su reino, era un reino poderoso en cuanto a milicia, pero lamentablemente no lo usó bien, no tenía la visión de Dios. Gracias a Dios que se arrepiente de viejo y escribe Eclesiastés, no se perdió Salomón, pero demasiado tarde. Tú lees Eclesiastés y lo ves frustrado, ¿no? Diciendo, ¿qué hice con todo lo que tenía? ¿Cuántas veces nos puede pasar lo mismo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con los dones que el Señor me ha dado, ¿no? Y después te das cuenta que he sido un imprudente de repente y no he podido usar los dones del Señor para su gloria, ¿no? Entonces hay que centrarnos siempre en eso, ¿no? Vamos ahora, bueno, el libro de Daniel está lleno de las visiones, que como les he contado, vamos a seguir para ir avanzando en Génesis capítulo 15, verso 1, acerca ahora de visiones. Y primero hablamos de los sueños, cómo Dios en el Antiguo Testamento, en su soberana voluntad, le plació hablar en sueños. Recuerda que siempre les digo así porque no es cosa de comenzar a decir que yo tengo sueños y yo veo esto. Me da sueño. Hay versos que castigan a los soñadores en el Antiguo Testamento. Aquel que tiene sueños y no son de Jehová debe ser exterminado del pueblo. ¿15 segundos? Sí, por favor. A ver, espérate, lo lea a Daniel. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, seré sobrenadamente grande. Amén. Si vamos a ver el contexto de todos los pasajes de las visiones, hay que entender que todos los profetas apuntaban a un mensaje. ¿Cuál era el mensaje de los profetas? ¿A qué apuntaban? ¿Cuál era el punto? A Cristo. Los profetas no eran gente que Dios le había dado poderes solo para que tengan poderes de adivinación. No eran gitanos buscando al diablo. No eran psíquicos, telépatas, telequinéticos. Eran hombres que Dios usaba imperfectos para traer un mensaje de Dios. ¿A qué apunta toda la profecía de Ezequiel? Apunta a Cristo. A Cristo, apunta al Mesías, a su venida, a la salvación de su pueblo y al castigo de su pueblo falso, ¿no? ¿A qué apunta Jeremías de Isaías? A lo mismo. ¿A qué apuntan todos los profetas menores? Amós, Abdías, el día grande de Jehová, ¿no? Nunca apunta a cosas particulares. Por eso en este tiempo ya no hay profetas. Porque los profetas, ahora, ¿quién es el profeta ahora? La iglesia. ¿Te acuerdas la profecía de Joel? Vuestros hijos profetizarán, vuestras hijas. Todos verán visiones y todos verán sueños. Ahora nos significa que todos van a comenzar, yo vi, yo soñé. Si tú tienes un sueño, una visión de vida, una cosmovisión incluso, o predicas o profetizas algo que no es conforme a las escrituras y no apunta a Cristo, entonces tú eres un falso profeta, un hereje. Entonces, en serio, esa palabra no es mala, es verdad. Entonces es mejor que nosotros meditemos en lo que estamos haciendo antes de adelantarnos y apresurarnos a decir soy profeta. Yo conozco hermanos bien sinceros que dicen que son profetas, pero nunca los veo captándose ni en campañas proféticas, sino que te dicen, bueno, es que el Señor me ha mostrado cosas. Bueno, hay que enseñarles conforme a la escritura de que lo que, como dice John Owen, ¿no? Cualquier doctrina así haga llover milagros, yo la rechazo si no está en las escrituras. ¿Te das cuenta? Y yo no digo que nosotros somos una iglesia continuacionista, yo no digo que no creamos en el don de profecía, pero hay mucha diferencia entre el don de profecía, que es una impresión en tu corazón acerca de lo mismo que ya se ha estudiado en la Biblia, o una impresión en tu corazón de iluminación que Dios te pone para con un hermano, pero eso jamás se va a decir en un púlpito. Y tampoco eres profeta, ¿te das cuenta? Hasta el hermano Pablo Washer ha tenido esas impresiones, que podrían llamarse de don de profecía. Charles Spurgeon, muchos hermanos de John Piper, ¿te das cuenta? Y nunca ninguno de ellos los he visto decir soy profeta. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros entendamos la revelación especial, quiere apuntar siempre en el Antiguo Testamento a algo, a Cristo. Y ahora, ¿quién es la consumación de todo, como vimos en el primer texto de Hebreos capítulo 1? La consumación de toda revelación, Cristo. Debido entonces a que si Dios te muestra algo en sueños o en visión, tal vez es algo práctico para ti, como dijo el pastor Wes Baker en las clases de
los lunes, tal vez de repente sé sincero, no que estoy mostrando para ti, pero no es autoritativo para la iglesia, es para ti, ¿no? Y nunca va a tener que ver con doctrina. Generalmente debe ser una exhortación por un pecado. ¿En serio? Entonces esa es una profecía. La profecía es para consolar, para exhortar. Y otra cosa que en el Nuevo Testamento muchas veces profecía significa predicar. Acuérdate de eso. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios le placía revelarse así. Ahora se revela a través del Hijo. Todo es a través de la palabra. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, bien conocido este texto. ¿Quién lo puede leer? Segunda a Timoteo, porque Timoteo no escribió nada. Claro. A Timoteo, capítulo 3, verso 16. Yo lo leo. Ya, a ver, hermano. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Amén. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. En cuanto al ministerio y en cuanto a doctrina, la Biblia, las Escrituras son suficientes. No puedo armar un evento y decir, ayer Dios me reveló que hagamos este evento. No puedo decir, Dios me reveló en un sueño, o me cayó la hamburguesa anoche, de repente y me soñé. Pero no puedo decir que Dios me reveló en un sueño de que hagamos tal nueva doctrina. ¿No? No. Todo tiene que estar en las Escrituras. Yo no puedo predicar nada basado en mis sueños. Yo no puedo predicar nada basado en visiones. A menos que sea una misma visión de la palabra, ¿verdad? Amén. Entonces, la Escritura es inspirada por Dios. Por tanto, presuponemos que los originales son inerrantes y son infalibles. Inerrantes en sus originales e infalibles para lo que fue escrito. Hay hermanos que buscan en la Biblia hasta cosas que no deben haber. La Biblia es infalible para lo que fue escrita. La Biblia no es un manual para reparar autos, no es un manual para decirte cómo debes vestirte. ¿Amén? No es un manual ceremonial religioso, porque nosotros no estamos en el templo del Antiguo Testamento. No, así que no estés poniendo chofares, cosas así por ahí. Si quieres, ponlo ya. Pero no quites la cruz de su lugar, de su sitio. ¿Amén? Ya. Es que hay que tenerlo bien claro, hermanos, porque si no siempre tendemos a desviarnos. Hay hermanos que en su iglesia tienen un chofar, o un candelabro, una menorá. Pero hay otros que idolatran estas cosas, ¿te das cuenta? Y ya se van más, se alejan de la cruz y se acercan más al paganismo ya. Y el pobre menorá y el chofar no tienen la culpa. La culpa está en nuestro corazón siempre. Le tendemos a esa desvío. Dice, nuestra palabra española Biblia viene de la palabra griega biblos, que significa un libro. Libro, o sea, biblos, de la genealogía de Jesucristo, está en Mateo capítulo 1, verso 2. También viene de biblión, una forma diminutiva de libros, que significa pequeño libro, y se le dio el biblio, dice Lucas, y habiendo abierto el libro, biblión. La palabra biblos viene del nombre dado a la pulpa interior de la caña del papiro, sobre la cual se escribían los libros antiguos, como escribían los egipcios, por ejemplo, con papiro también. ¿Okay? Es una pequeña remembranza que he puesto ahí, una reseña de lo que es la palabra Biblia, biblios, porque mucha gente dice, por ejemplo, la palabra Biblia, ¿dónde está? En realidad está basada en otra palabra, que es biblión, ¿no? Entonces, explicarles nada más, ¿no? Biblia en realidad significa entonces conjunto de libros. La Biblia está escrita por 40 autores en un aproximado de 66 libros. Aproximadamente 40 autores, porque hay libros que no se sabe cuántos son los autores, como crónicas. Otros nombres para la Biblia, a ver, vamos a leer solamente un versículo de cada línea, que se nos hace tarde. La Escritura. A la Biblia también le podemos llamar la Escritura. Había un hermano adventista, me acuerdo que yo le hablaba así, yo hablo a veces, no, yo digo las Escrituras. Me acostumbraba a decir las Escrituras. No, la Biblia me decía. Lo mismo, pues hijo, lo mismo. A ver, ¿quién quiere leer un texto? Mateo capítulo 12, verso 10. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, verso 10. A ver, Denis. 12, ¿no? Dice,
Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. El 15 también léelo, por favor. 15 del mismo. Sí, el mismo Marcos. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ah, entonces está mal. 15, 28. Espérate, por favor. Acá está, yo lo voy a leer. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, verso 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto es lo peor que nos puede pasar. Que mucha gente lee su Biblia, pero no ve a Cristo. Se va al Antiguo Testamento y solo ve un plan para la nación de Israel. Y no ve a Cristo. Es terrible que nos pueda pasar eso, hermano. Sí, que ver Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Tenemos que ver a Cristo en todo. Este libro se trata de tiene un solo contenido. Y hay un solo hilo que ata desde Génesis a Apocalipsis y es Cristo. Amén. Los profetas hablan de Cristo. El templo habla de Cristo. El Cordero habla de Cristo. ¿De dónde saca la imagen del Cordero Juan Bautista? ¿De dónde salen las imágenes de Apocalipsis? De los templos, del Cordero. Todo sale del Antiguo Testamento. Todo apunta a lo mismo. Amén. Cristocéntrico. Si nosotros somos cristocéntricos, vamos a terminar, como les dije, adorando los objetos, bailando danzas hebreas, cosas que hacen muchos hermanos sinceros, pero es porque no han estudiado. No hay nada más espiritual que estudiar la Biblia en su contexto y no agarrar un versículo por acá, otro por acá, otro por acá, y menos de la ley ceremonial y atarla a la iglesia. No se puede. Entonces, bueno, volviendo al contexto de las escrituras, es una palabra que se puede usar. Es más, la palabra escritura está más en la Biblia que la palabra biblio, ¿no? Sí. O sea, el libro. ¿Ya? Entonces sigamos. Sí, vamos a Romanos, abajo, las Santas Escrituras. También a veces dicen las Sagradas Escrituras. En Romanos capítulo 1, verso 2. Y otro hombre que lea segunda de Timoteo capítulo 3, 15, que ya lo hemos leído el 15. A ver quién puede leer a los hermanitos por ahí que están. Romanos 4:3. ¿Sí? ¿Quieren leerlo? Segunda de Timoteo capítulo 3, 15, pero primero Romanos 1-3. Sí. Ya. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Es una forma de hablar de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dicen las Santas Escrituras? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Segunda de Timoteo capítulo 3, 15. ¿Sí o no? Tú, desde la niñez, has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Como buen judío, Pablo llama sagradas a las Escrituras. ¿Por qué sagradas? Porque son la voz misma de nuestro Dios sagrado. A la palabra de Dios se le solía conocer como la Vox Dei, la voz de Dios, o la Verbum Dei, en latín. La palabra de Dios. La voz, la palabra de Dios. La expresión de Dios. Vamos a ver justo esto. Marcos capítulo 7, verso 13. La palabra de Dios. La Vox Dei o la Verbum Dei. Hay una frase en latín que se usaba en la Reforma, muchos de ustedes ya la deben conocer, en la Reforma Protestante, que era Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, Secundum Verbum Dei. La Iglesia reformada siempre se reforma conforme a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa reformarse? Justo eso, conformarnos a la palabra de Dios. No conformarme a las tradiciones, por más históricas que sean. Son buenas, pero no son motivo de conformación. No conformarme a las tradiciones nuevas. No conformarme a lo que dijeron los apóstoles o profetas actuales, sino conformarnos a la palabra de Dios. Siempre la reforma debe continuar, porque yo he escuchado, por ejemplo, hermanos que dicen, volvamos a la reforma. ¿Cómo vamos a volver a la reforma de Dios? Tienes que volver a la palabra, y la palabra produce reforma, ¿ves? No es cosa de decir, soy reformado, es volver a la palabra. Soy reformado y no conoces la Biblia. Soy reformado y no ves a Cristo en el Antiguo Testamento. Soy reformado y eres pesimista. O sea, parece que no supieras nada de la escatología. Entonces, ¿de qué sirve que uno diga, no, soy bíblico, soy reformado? No te conformes a la misma palabra. ¿Quieres escuchar a Dios? Escúchalo acá. Esta es la Vox Dei. Esta es la Verbum Dei.
Marcos 7:13. Y paliando la palabra de Dios con la tradición que habéis admitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Amén. La palabra de Dios entonces puede ser traicionada. La escritura, las escrituras, las santas escrituras, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, todo es intercambiable en la Biblia. Amén. Amén. Y disculpa que les haya hecho este pequeño apéndice de los dos nombres porque no quisiera que acá aparezca un hermano que diga lo mismo, ¿no? Que no sepa que la Biblia es las escrituras, es el colmo. Ahora, la Biblia tiene una implicación de ley, es legisladora. ¿Ven? No solamente la ley de Dios, sino que para el cristiano toda la palabra de Dios legisla nuestra vida. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. La autoridad es la facultad o derecho de mandar a gobernar o gobernar a personas que están subordinadas, es decir, la voluntad de un soberano Dios. A ver, ¿quién puede leer el Salmo 115, verso 3? Dios está en los cielos, todo lo que hizo ha hecho. ¿Qué más? ¿Le parece? Esa declaración les parecería grotesca a muchas personas posmodernas, ¿no? O sea, no nos va a consultar Dios. O sea, Dios, en otras palabras, Dios hace lo que le da la gana, porque todo lo que quiere Él hace. Él es el estándar para juzgar, ¿ves? Él es el estándar de la ley. Él no está sometido a ninguna ley. Él es la ley. Su voluntad es la ley. Por eso hay que tener en cuenta mucho la ley moral, porque es la voluntad de Dios. Podemos ver que la ley ceremonial era para Israel. La ley civil, como justo hablaba con una hermana temprano, qué bueno que saquemos los principios, ¿no? para nuestras comunidades, para nuestros países. Pero en sí, lo que debe legislar nuestra vida, nuestro corazón, que debe estar acá como un tatuaje, es la ley moral de Dios. Ley que ya debe estar de por sí, porque hasta los paganos la tienen, y no es necesario que yo te convenza con 34 versículos para eso. Si tú vas y le preguntas en el carro de Volver al Futuro, te vas a la DeLorean y te vas a la época de los incas y le encuentras a Huiracocha, no, a Manco Cápac que cree en Huiracocha, y le dices, hey hombre, ¿está mal matar? Claro. ¿Tú mientes? No. Amasúa, Maquella, Mayuya. ¿Ves? O sea, ellos no conocían la ley de Dios, pero en su conciencia la tenían. Cualquier persona que es atea y vive en un contexto cristiano sabe que está mal matar, ¿no? Sabe que está mal hacer esto, sabe que está mal ser un adúltero, sabe. ¿Ven? Entonces la ley está escrita en nuestra conciencia y por tanto es legislativa para nosotros. ¿Qué le impide a un hombre, por ejemplo, un ateo que no conoce a Dios, pero es medio moralista, y le hacen algo, pero él decide no vengarse? Dice, bueno, ya. ¿Qué es lo que le detiene? Su conciencia, ¿no? Y a través de la conciencia la ley de Dios está ahí hablando. Por eso, ni modo que nadie tiene excusa. ¿Cómo se salvaron los incas, dicen algunos? ¿Y por qué los va a condenar a los celtas si ellos nunca escucharon de la palabra de Dios? No, pues, nadie es condenado por rechazar a Cristo, es condenado por rechazar al Creador mismo. Vamos a Éxodo capítulo 20, versos del 1 al 7. ¿Quién lo puede leer? La ley, los mandamientos. Los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas escrituras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Esa ley está escrita en nuestros corazones, en los corazones de todos. Amén. Entonces, Dios es una autoridad soberana y fundamental que ha introducido pacto a su creación. ¿Alguno que ha estudiado tal vez se acuerda qué es introducir pacto? ¿Alguno de ustedes, los que ya han estudiado antes? ¿Qué es introducir un pacto? ¿Qué es formalizar un pacto? En esos tiempos, formalizar un pacto era cuando un rey victorioso tenía a otra nación esclava y le ponía condiciones. Le ponía un testamento.
un pacto, un testamento, una condición. Mira, estas son mis reglas, ¿no? Porque yo soy el rey. Ya. Así es que Dios ha creado a su pueblo y le pone un pacto. Es más, a su creación. Después de la caída, es más, Adán tenía ya un pacto, tenía una ordenanza. ¿Cuál era? Sojuzgar la tierra. Muy bien. La mayoría dice solo no comerás de aquel árbol, ¿no? Muchos cristianos, ¿sabes que no entienden el pacto de sojuzgar la tierra? ¿Sabías? No. Es así. Por eso están metidos debajo de su cama, por eso no quieren transformar la sociedad, porque para ellos ya viene el rapto, o por otro lado, no, ya viene la gran persecución. No se mueven porque dicen, ¿para qué vamos a tratar de transformar la sociedad con el evangelio? Sí, o a sojuzgar la tierra, si ya viene el rapto secreto, ya, ¿no? Ya se caen las estrellas. Ya se caen las estrellas, todo va a ser destruido. Por otro lado, ¿para qué, incluso reformados, mira, que son pesimistas, ¿para qué vamos a transformar todo si ya esto se va a convertir en Corea del Norte? Ya vienen a perseguirnos. Y ya el presidente. No, ya imagínate, ¿no? Ismael va a tomar el poder y tanta cosa. Entonces, no es así, ¿ves? No es así. Tenemos un mandato que está primero, antes que el mandato incluso de no comer del árbol de la fruta del bien y el mal. Y ese de, vamos a leerlo, Génesis, vamos. Hacemos fatalistas. Exacto, eso se llama, como decía un teólogo, David Chilton, eso se llama un pesimilenialismo. Porque no solamente son los premilenialistas, ¿ah? O sea, hay una rama que cree en el rapto, por ejemplo, ¿no? Y otros que creen en el rapto post-tribulacional. No es eso en realidad lo que los hace pesimistas, sino su corazón es pesimista. El no entender el mandato de Génesis. Y vamos a Génesis capítulo 1, verso 27, 28, 29 y 30. Aquí lo puede leer. A ver, Walter. Ya. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. ¿Qué más? Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Amén. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Hay que entender entonces que tenemos un mandato de lo que nosotros tenemos que, digamos, prosperar esta tierra. San Agustín creía que en el Edén se nos dio un huerto para llegar a transformarlo en la ciudad de Dios, no en una ciudad. Es decir, en una civilización para Dios. No solamente en una ciudad chiquita, ¿no? O sea, Adán y Eva iban a tener hijos ahí. Iban a crecer ahí. Lamentablemente con la caída la civilización se ha ido construyendo, pero ya no bien, ¿no? Caída. No significa de que el mandato cultural ha sido dejado. ¿Por qué crees que ahorita el cristianismo ha avanzado tanto en el mundo? ¿O vivimos en una sociedad de Occidente? De Occidente quiere decir con principios cristianos. ¿Te has dado cuenta? Como hablamos hace rato, nosotros no tenemos leyes parecidas a las de la ley de Dios, ¿verdad? Tenemos leyes morales. Este es algo terrible que nosotros no entendemos. El mandato de ir y juzgar las naciones es para nosotros. Las escrituras, mira, son autoritativas en su totalidad y son una promesa, y son una promesa, una alianza, y están escritas en un formato pactal. El Antiguo y el Nuevo Testamento son partes de un solo pacto. Entonces no podemos dejar de lado el pacto de Dios. Nosotros estamos bajo el pacto de Dios. ¿Amén? Cuando tú eres salvo, entras de nuevo en pacto con Dios y tienes que cumplir ese mandato también. El cristianismo no avanza desde principios del siglo XX por eso, porque nació la escatología pesimista, porque todo iba bien hasta el siglo XIX, pero a partir de ahí comenzamos a retroceder. Lamentablemente comenzamos a retroceder. Y olvidamos lo que dice ahí, que es el hombre el que tiene la autoridad delegada. ¿A quién dejó al hombre acá? ¿Quién dice el verso
27, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién es el virrey de Dios en la creación a pesar de la caída? Tenemos que saber que estamos mandados a tener una teología de dominio entonces. Y no hablo del dominionismo falso de Casiuna, que donde pones tus pies para ti, todas esas tonterías. Te hablo de la conquista de la tierra. ¿No? ¿Por qué crees que la política es podrida? Porque los cristianos no estamos ahí. Y los que dicen ser cristianos son los corruptos que están ahí. ¿Por qué crees que en las artes abunda las visiones anticristianas? Porque los cristianos no estamos ahí. ¿Te das cuenta? En la educación, ¿por qué? Porque no estamos ahí. Porque nos aislamos. Antes el cristianismo era la primera fuente de influencia a nivel mundial, hasta en la cultura, en el siglo XIX. Pero a partir del siglo XX es el secularismo. ¿Por qué? Porque los cristianos no estamos ahí. Bueno, aquí vamos a terminar porque tenía que salir. Pero les quiero decir esto, no abandonemos nunca ese mandato cultural, si no estamos faltándole a la autoridad de las escrituras. Nosotros habíamos dicho que hemos estado estudiando que las escrituras es una ley para nosotros, ¿no? ¿Ya realmente es una ley para ti o solamente vas a tomar lo que te gusta? Es el momento de confrontar nuestras tradiciones, es el momento de confrontar nuestros paradigmas y decir, ¿voy a obedecer a Dios o no? ¿Ven? Les dejo de tarea esto. ¿Voy a obedecer a Dios? ¿O realmente creo que la escritura es inerrante, infalible, suficiente y es la ley? ¿O no? ¿Ven? Vamos a orar para terminar. Amado Señor, queremos darte las gracias, Padre Santo, por tu presencia entre nosotros el día de hoy, por tu misericordia, por tu gracia, porque tú iluminas nuestro